Bienvenidos a todos, ya estamos 54 personas. Muchas gracias por unirse a Descubriendo Blockchain. Es un gusto tenerles acá cada martes y cada jueves. Y bueno, como ya saben, hoy tenemos con nosotros a José Bell, que ahora se va a presentar él, pero le voy a dar una pequeña presentación como coorganizador de Ethereum Caribe, otra de las comunidades de aquí de Colombia, que la verdad ha traído speakers internacionales y súper interesantes. Los videos también están subidos en la red, entonces visítenlos porque van a aprender tanto o más como en estas charlas. Entonces, no, dar la bienvenida y sobre todo dar las gracias a José por el tiempo y por ser parte de Descubriendo Blockchain. Y bueno, ya él va a contar más sobre tokens, por supuesto, y sobre su experiencia. Entonces, José, nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y todo tuyo. Vamos, nosotros somos todo oídos para aprender lo máximo. Muchísimas gracias, Diego. De verdad es un orgullo y un honor estar acá con ustedes hoy, hablando sobre lo que más me apasiona. En este momento tengo que unirme a las palabras de muchos de los speakers, muchos de los expositores que han participado en Descubriendo Blockchain, que el título de expertos no les gusta tanto, prefieren que los llamen apasionados o estudiosos, porque en realidad ese es el sentimiento que nos motiva a seguir aprendiendo día a día acerca de esta tecnología que si bien ya ha tenido mucho impacto, el potencial que tiene es muchísimo mayor y bueno, paso a paso, día a día se va trabajando para esa meta. Como lo dijo Diego, yo soy coorganizador de Ethereum Caribe y llevo 2 años trabajando ya para Dextrade, que es una empresa de logística que trata de descentralizarse ella misma para poder competir en este ecosistema. Y bueno, les vamos a contar un poco de las experiencias que hemos tenido en estos últimos 4 años de aprendizaje. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por asistir. Para comenzar, me remonto un poco al 2015, que es la primera vez que yo escucho de Ethereum y de contratos inteligentes y de Web3. En esta presentación voy a usar muchas capturas de Twitter, entonces de una les digo que es una red social muy importante para estos temas, porque tú puedes hablar directamente con las personas, con las fuentes de las noticias. Entonces de esa manera puedes encontrar la información veraz. Entonces, más que como una red social, en mi caso la uso como un filtro de información ya desde hace bastante tiempo. Y pues en el 2015 da la casualidad que por alguna noticia interesante o alguna recomendación, seguía al señor que ven a la derecha que se llama Vinay Gupta. Él salió un artículo en la revista The Spectator, una revista semanal en Inglaterra, que se llamaba El plan para reemplazar el Internet. Ahora le han cambiado el título por el algoritmo Utopía, pero inicialmente se llamaba El plan para reemplazar el Internet. Y va Jamie Bartlett a conocer a Vinay Gupta en Fulham, al sur de Londres, y empiezan a dialogar acerca de qué es Ethereum, acerca de qué es el Web3, cómo lo están construyendo y cuáles son sus ambiciones. Entonces, la verdad es que ese artículo me abrió los ojos totalmente. Hasta ese momento no tenía ni idea, no había seguido nada de Bitcoin. Pensaba que Bitcoin era como una alternativa a PayPal. En realidad no sabía su valor, no sabía que era blockchain. Pero estos contratos inteligentes y esta web 3.0, enseguida la entendí como la potencial alternativa a la burocracia.
La burocracia es eso que hace que pues, los modelos económicos que en el papel funcionan, en la realidad no funcionen tan bien. Entonces, herramientas como los contratos inteligentes, si llegan a ser escalables y llegan a ser usables por todos, de verdad que pueden ayudarnos a solucionar los problemas de burocracia bastante bien. Entonces, esa es una de las esperanzas bastante grandes que tenemos las personas que estamos en este ecosistema. Y bueno, la Ethereum, la DevCon 1 tuvo lugar ese año, en Londres particularmente, y fue la primera DevCon pública. Si bien en el 2014 existió la DevCon 0. Aquí hay otro ejemplo que se lo voy a poner en pantalla completa sobre... Sí, si bien en el año 2014 hubo una DevCon 0, no fue pública. Entonces, fue después de que recibió el nombre de DevCon 0 y se considera que la primera DevCon pública fue esta en Londres. Entonces, ahí vemos cómo va a ir creciendo la DevCon al lado de Ethereum y cómo las ciudades que han sido elegidas han hecho un muy buen trabajo para reunir a todas estas personas y sacar Ethereum adelante. En el año 2016 ya salió Ethereum Homestead Release, que ya era, digamos, el primer cliente que no era absolutamente solo con línea de código, sino que ya tenía una primera interfaz gráfica de usuario. En esos buenos tiempos tú podías correr el nodo de Ethereum en tu laptop tranquilamente, sin ningún problema. Y se pueden imaginar que los precios del gas eran irrisorios. Tú podías realizar transacciones por fracciones de centavos de dólar. Entonces, sí, era un momento en el que en realidad era muy temprano. Y bueno, ahí pueden ver una fotico pequeña de algunos de los rigs que usamos para minar, junto pues con mis hermanos, que desde un comienzo tratamos de ver cómo podíamos hacerlo. Y ese año también particularmente hacemos parte del experimento de la DAO, que si bien no resultó como queríamos, sí dejó muchas enseñanzas en el ecosistema, sí, gracias a su característica antifrágil, la red de Ethereum se hizo más fuerte después de eso. Y bueno, más adelante seguiremos viendo qué otras implicaciones tuvo la DAO. Ya para el año 2017 el ecosistema estaba también bastante más maduro y bueno, yo en ese año todavía era estudiante. Entonces cuando vi que la DevCon 3 iba a ser en Cancún, relativamente cerca, pensé que era una oportunidad que no debía dejar pasar. Y bueno, apliqué a una beca de estudiante, que la verdad es que hace que disminuya los costos de la entrada significativamente. Y de primera, enseguida les digo a todas las personas que quieran asistir el año entrante a la DevCon, que si son estudiantes, que aprovechen esa beca, ese descuento, porque en realidad es muy bueno. Entonces, si bien ya para el 2017 ya teníamos bastante más roce con la tecnología, todavía no conocíamos el ecosistema, todavía no conocíamos a las personas que lo hacían parte. Y precisamente por eso también quisimos ser parte de la DevCon 3. Y bueno, la verdad es que nos encontramos con un ambiente muchísimo más abierto y muchísimo más tolerante de lo que nos esperábamos. Tanto así que incluso yo llevé una idea de un potencial trabajo de grado en el cual hablaba de un salario básico diversificado, no capital, no burocrático, construido en Ethereum para reemplazar las redes de seguridad que tenemos en países como Colombia, como el CISBEN. Entonces, pues en esa época, sin conocer tanto los límites de la escalabilidad y todo, fui muy optimista y empecé a compartirlo con muchas personas, con personas de Consensus, con cualquier persona que le interesara, estaba dispuesta a escuchar, a tener una conversación, a darte feedback. Y pues en realidad aprendí mucho, me di cuenta de que no era posible todavía, pero que eventualmente podría hacerlo. Y con esa idea en la cabeza, cuando regresamos de la DevCon 3 a Barranquilla, queríamos empezar laboratorios criptoeconómicos en Barranquilla para ver de qué manera se podía implementar esta tecnología. Y bueno, por eso nació KISS, de laboratorios criptoeconómicos en Barranquilla.
Para el año 2008, pues ya Quilla Labs había realizado varias charlas en universidades, en centros de coworking spaces, y digamos el evento más significativo que tuvimos en el 2018 fue que fuimos parte del Blockchain on Tour Latinoamérica. Entonces, 6 proyectos del Crypto Valley en Suiza vinieron a 5 ciudades de Latinoamérica a exponer sus proyectos y a invitar a la adopción. Entonces, digamos que esa fue una experiencia bastante agradable, y fue también gracias a que al ir a la DevCon empezamos a construir confianza, y bueno, de esa manera es que se empiezan a construir las sinergias en este espacio. Ese año la DevCon 4 fue en Praga, en República Checa. No me fue posible ir, estaba ya terminando la carrera y de verdad que no fue posible. Pero en esa misma fecha da la casualidad que fue el Foro MIC, el Foro de Micropréstamos, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y da la casualidad que a ese Foro MIC iban a atender personas tanto de Consensus como de RSK y bueno, gente del ecosistema blockchain. Particularmente una de las personas de Consensus con las cuales dialogamos en la DevCon 3 iba a participar, y pues nos escribió por Twitter y nos preguntó que si estábamos dispuestos a colaborarle con un workshop, con un taller que iban a hacer, con un DAO Canvas y eso. Y pues por supuesto que nosotros aceptamos la invitación, y en ese Foro Mix se desarrolló un caldo de diálogo muy interesante, porque como decía, había gente de diferentes ecosistemas, de RSK y de Ethereum. Y en esas conversaciones conozco a Héctor Hernández, el fundador de Dexray. Y bueno, la verdad es que entendí de primera vez la visión. Entendí que era un proyecto demasiado ambicioso, pero eso me motivó mucho, porque al ser tan ambicioso, con conseguir un poquito de lo que se planea, ya se hace bastante impacto. Entonces, desde ese día, de esa época, estoy trabajando para Dexray, y bueno, de verdad que muy contento de verla crecer. Fui el tercer empleado, ya somos alrededor de 20, y estamos cada vez más cerca de ver un lanzamiento público en Estados Unidos, y también cada vez más cerca de sacar el protocolo open source que queremos desde hace tiempo. Entonces sí, el 2018 fue un año de bear market, pero uno igual siguió investigando, siguió atendiendo las charlas, siguió haciendo networking, siguió trabajando, y pues eso permitió que para el año 2019 ya pude asistir a la DevCon de Osaka, graduado como profesional y representando a una compañía del ecosistema. Entonces sí, ese año 2018 fue un primer año de bear market bastante fuerte. Sin embargo, los que siguieron construyendo, estudiando y trabajando pudieron aprovechar bastante ese tiempo. Y bueno, ya para el año 2019, en la DevCon 5, pudimos compartir con muchas personas, y precisamente para esa época se hizo público el piloto que hicimos junto a Centrifuge y MakerDAO, para demostrar que se puede hacer un factoring de invoice costo en comparación con el mercado. Más adelante profundizar el tema, pero bueno, les pongo ahí un tweet de Justin Bannon en el cual pues nos encontrábamos con Mariano Conti dialogando de cómo era hora de que Latinoamérica tuviera una DevCon, y que pues el ecosistema más probable era el de Buenos Aires, porque era el que estaba muchísimo más desarrollado. Y bueno, la sorpresa fue que para el 2020 anunciaron que la DevCon iba a ser en Bogotá. Se iba a hacer este mismo año, pero por las cuestiones de pandemia se retrasó para el año siguiente, y se nota cómo enseguida esto le dio un empujón al ecosistema local, tanto así que entonces se creó Ethereum Caribe, Ethereum Bogotá, Ethereum Caracas, Ethereum Tegucigalpa, Ethereum Guadalajara, Ethereum Lima, entre muchos otros, y otras meetups anteriores también se consolidaron. Y bueno, se ve el efecto cascada, el efecto que imprime el hecho de que hayan seleccionado Latinoamérica como sede. Y pues la verdad estamos muy contentos, es una oportunidad grandísima, y por eso estamos impulsando también mucho a las personas para que sepan que se tienen que involucrar en el ecosistema, y sobre todo asistir a estos eventos que son maravillosos.
Y por último, antes de comenzar nuestra charla ya seriamente, quería comunicarles una noticia que se hizo público esta semana. Como parte del programa para incentivar el ecosistema colombiano, la Ethereum Foundation ha anunciado una ola de fondos locales para Colombia. Entonces son subvenciones, son fondos que le permiten a personas que tengan algún proyecto, que tengan alguna idea, algún emprendimiento, que sientan que de pronto uno de los mayores obstáculos que tienen en este momento es la financiación, se permitan financiar por este proceso, que es bastante amplio, invita mucho a la creatividad y los requerimientos son en realidad pocos, que obviamente utilice Ethereum, puede ser una ERC-20, una ERC-721, que si va a ser un proyecto técnico que sea open source, pero pues en realidad es bastante polivalente y la idea es que de aquí al 17 de febrero, que es cuando se cierra el plazo de enviar propuestas, enviemos muchas propuestas y de mucha calidad para que la DevCon para que la Ethereum Foundation se encuentre con personas dispuestas a ser parte de la comunidad y de hacer crecer el ecosistema. Y bueno, que una vez la DevCon termine, no se desarme el ecosistema, sino que quede un ecosistema mucho más sólido y que utilice estas herramientas de la mejor manera posible. Entonces, pues esta fue la primera como parte introductoria. Ahora sí vamos al tema que nos compete hoy, que son las tokens en Ethereum. Y vamos a hablar también más allá de estándares. Entonces, primero hay que diferenciar a las coins de las tokens. Si tú entras a CoinMarketCap, a CoinGecko y no filtras, a ti te va a salir que primero está Bitcoin, segundo está Ethereum, tercero está Tether, cuarto está Ripple, quinto está Chainlink y así sucesivamente. Sin embargo, si tú las filtras en un lado por monedas y en un lado por tokens, se puede ver muy fácilmente la diferencia entre las dos. Las coins necesitan una blockchain para funcionar y con esa coin se paga la tarifa del gas para poder mover las monedas. Entonces, si tú quieres mover Bitcoin, tienes que pagar un poquito de Bitcoin. Si tú quieres mover Ethereum, tienes que pagar un poquito de Ethereum y así sucesivamente. Con las tokens no sucede eso. Las tokens, con ella misma no puedes pagar la transacción. Si tú quieres mover, digamos, Chainlink, tú tienes que pagar con un poquito de Ether. ¿Por qué? Porque Chainlink depende de la seguridad de Ethereum y porque Chainlink es un smart contract que simboliza esa token ERC20 en Ethereum. Entonces, por eso vemos que la gran diferencia es eso, que las tokens son una consecuencia de una cadena que tiene la posibilidad de implementar contratos inteligentes y por eso estas tokens son dependientes de esa blockchain que las creó. Por eso es que vemos que también que Bitcoin no tiene tokens. Bitcoin es solamente la moneda nativa y no puedes implementar tokens directamente. Si quieres implementar tokens en Bitcoin, te toca en una Layer 2 como lo es RSK o en una sidechain como lo es RSK, para ser más precisos. Entonces, pues de esta manera vemos clara la diferencia. Entonces, podemos concluir que entonces las tokens son activos digitales. Activos digitales, y en este caso vamos a hablar de activos digitales encima de Ethereum, porque hay otras cadenas de bloques que tienen contratos inteligentes y que tienen tokens, pero hoy nos enfocaremos en las tokens de Ethereum. Bueno, aquí entramos en el aspecto de la legalidad de las tokens. Entonces, según el uso que se le vaya a dar a estas tokens, estas pueden ser catalogadas en diferentes tipos. Pueden ser security tokens, equity tokens, utility tokens, payment tokens, governance tokens. Entonces, vamos a ver más a detalle qué significa cada una. Las security tokens son aquellas adquiridas con el fin de obtener utilidad y o dividendos. Solo algunas jurisdicciones tienen un marco legal para ellas actualmente. En Suiza ya hay un marco legal para ellas. Y en Nueva York también están trabajando en varios pilotos para poder sacarlas legalmente. Creo que la primera security token que nació en el mundo fue esta, Blockchain Capital, que ya era un fondo establecido en Nueva York, que ya había invertido en diferentes exchanges del ecosistema, Kraken, Coinbase, y que decidió sumarse al experimento de las security tokens. Entonces,
minteó, imprimió unas ERC20 tokens que repartió a sus inversores para que estas fueran representadas como si fueran unas acciones de Blockchain Capital. Entonces, de esa manera, teniendo tokens en Ethereum, podrías indirectamente ser parte e invertir en empresas como Coinbase y Kraken, que para uno como inversor individual sería imposible acceder. Por medio de estas tokens de Blockchain Capital, uno puede acceder a estos mercados. Por otro lado, encontramos también las equity tokens. Estas son aquellas que son adquiridas como inversión, que te permite comprobar propiedad sobre algún bien o algún activo. Para este ejemplo estoy tomando las tokens Real Token, que ya es una empresa en mainnet totalmente legal que funciona en Estados Unidos, tiene propiedades en diferentes ciudades de Estados Unidos y permite eso, la inversión fraccionaria. Entonces, por poner ejemplo, una casa en Michigan la arriendan y como hay muchos propietarios de esa casa, entonces lo que le corresponde, de acuerdo a cuántas acciones de esa casa tienes, te llega diariamente pues, a tu billetera. Entonces es un experimento bastante interesante. Cada vez están añadiendo nuevas propiedades y bueno, es una empresa como para seguir con lupa porque de verdad que tiene mucho potencial. En ese aspecto son las equity tokens. Para ver las utility tokens, estas simbolizan algún recurso y son adquiridas para ser consumidas por el usuario. Para poner un ejemplo, en este caso pongo la token Grid de la empresa Grid Plus. Entonces, ¿quién es Grid Plus? Es un proveedor minorista de electricidad con sede en Texas que te permite a ti pagar las tarifas de tu electricidad con tokens. Entonces, la única utilidad de las Grid Tokens es poder pagar tu factura más económicamente y pues ser parte de la empresa de Grid Plus. Entonces, como vemos, solamente se encuentran en Texas, pero le está yendo bien, están creciendo. Y a mí particularmente este caso de uso me emociona mucho porque en mi ciudad, Barranquilla y en el Caribe tenemos muchos problemas con la electricidad. Entonces, si este caso de uso, si este modelo de negocio se demuestra sostenible, por supuesto que eventualmente nosotros podemos pensar en aplicar algo parecido, si no el mismo, acá en Barranquilla. Entonces, también es otro proyecto que recomiendo tenerle una lupa encima. Y bueno, por otro lado también están las payment tokens. Su uso es exclusivamente para realizar pagos. Entonces, pues la primera stablecoin en Ethereum fue el SAI, que ahora es el DAI. Es una token no volátil, siempre mantiene su valor de $1 y su único uso es ese, realizar pagos. Ella no se va a valorizar, no te va a generar dividendos, no te va a generar yield, no te va a generar ninguna utilidad. Su único propósito es precisamente realizar pagos. Y bueno, aquí incluyo esta camiseta porque me parece de las mejores que he visto en el ecosistema. Yo no soy estable, pero mi DAI lo es. Es una manera de reflejar lo robusta que es la criptomoneda, que el DAI fue lanzado antes de que Ethereum llegara a su máximo histórico de 1.400. Y bajó de 1.400 a $80 y conservó su valor de $1. Entonces ese caso de uso está más que probado y en mi opinión es la piedra angular en la cual está construido todo el edificio de DeFi. Gracias a que el DAI funcionó, es que ahora podemos ver otras stablecoins y ver cómo se interactúan entre ellas y bueno, todo lo que ha sucedido este año al respecto. Y por último, están las tokens. Son aquellas tokens adquiridas con el fin de obtener poder de votación en la manera en que va a ser manejado o modificado un protocolo. En este caso, de ejemplo, pongo la token UNI, que es la token de gobernancia de Uniswap. Entonces, inicialmente a todos los que les llegó UNI, después de esa distribución que hicieron de recompensas retroactivas, toda persona que tenga UNI, que sea titular de UNI, tiene derecho a la gobernancia de Uniswap, tiene derecho a votar acerca de qué se va a hacer con el tesoro. Incluso podemos decidir entre todos los propietarios de UNI si queremos, digamos, 2 años que Uniswap sea gratis, que no cobre nada de fee a las personas que lo quieran usar. Podemos apagar el switch de las tarifas del protocolo y hacer que solamente se pague el gas.
Entonces ahí nos damos cuenta que de verdad Uniswap entregó su gobernanza a las personas que lo usaron en estos últimos 2 años y me parece que tocan un tema que es uno de los más importantes respecto al blockchain y a los contratos inteligentes, y es cómo distribuir el valor. Entonces más adelante vamos a adentrarnos un poco más al respecto. Sin embargo, de la manera en que las distinguimos hasta ahora, es un enfoque legal. Es más que todo, depende de cómo la usas, es cómo la ve la jurisdicción y entonces si te van a cobrar impuestos o no. Entonces, hay otras maneras de verlas. Hay, por lo menos. Las puedes catalogar como estándares. Entonces hay muchos estándares en Ethereum, unos más usados que otros, pero definitivamente catalogan a estas monedas de una forma diferente respecto a los requisitos que debe tener el contrato inteligente para poder ser considerado una ERC20, una ERC721, etc. Y ahora vamos a ahondar en los 2 principales casos de ellas, que son los 2 estándares con mayor adopción hasta este momento, que es la ERC20, que es una token fungible, y es la ERC721, que es la token no fungible. Entonces, este tema de la fungibilidad a veces causa un poco de confusión, y creo que un ejemplo para poderlo explicar claramente es que se imaginen un billete de Monopoly, de 100 Monopolies, y un billete de $100. Entonces, vamos a ver las diferencias. El billete de Monopoly es fungible porque si hay 3 personas con un billete cada uno de 100 Monopoly y lo meten en una bolsa y sacan los 3 billetes, es absolutamente imposible saber cuál es de cada uno porque son idénticos. No hay manera. Por el contrario, si tenemos a 3 personas que los 3 tienen un billete de $100 y cada uno mete el billete de $100, al momento de sacarlo, sí que podemos saber de qué billete le correspondía a cada uno. ¿Cómo? Con el número serial que tiene cada billete. Ese número es único, es como una huella digital de ese billete y le permite ser trazado. Aquí abro un paréntesis, no sé quiénes se vieron la serie El robo del siglo en Netflix, pero precisamente porque el papel moneda es no fungible, fue que pudieron atrapar a las personas que hicieron el robo al Banco de la República y les impidieron poder gastar ese papel moneda. Por esa serie fueron encontrados y fueron detenidos. Entonces ahí nos damos cuenta un poco cuál es la diferencia entre una. Las no fungibles, por muy parecidas que parezcan, son únicas. Y por otro lado, las fungibles, por muy diferentes que puedan parecer, al final son en realidad idénticas. O sea, un contrato que implemente una ERC20 token, todas esas ERC20 tokens que hagan parte de ese contrato son absolutamente idénticas. Entonces, vamos a ver este ejemplo de una ERC20. Fue la primera ICO, si no contamos la ICO de Ethereum. ICO es Initial Coin Offering. Es como la manera de ofrecer un activo al público por fondos para poder implementar lo que se quiere hacer en su momento, que la mayoría fueron con white papers. Entonces, aquí vemos los diferentes elementos que conforman una ERC20. Como vemos, los primeros 3 campos son opcionales y ya después sí, todos los demás son requerimientos obligatorios para que pueda una token, un contrato inteligente, sea considerado que tiene una token ERC20. Entonces, por ejemplo, para Augur, su nombre es Augur Reputational Token. Su símbolo es REP. Tanto el nombre como el símbolo son opcionales. La REP puede ser dividida hasta en 18 decimales. Entonces, uno puede ver que puede ser dividida por bastante. Eso también es opcional. Uno puede seleccionar 0, 1, 2, dependiendo de lo que uno quiera. El primer parámetro que sí es absolutamente obligatorio es que tú puedas conocer el total supply, la oferta total de esas tokens en un momento determinado. Entonces, aquí podemos ver que el total supply de REP son
5.287.010 tokens. Entonces, esas son las que pueden ser usadas ahora mismo en el ecosistema Augur. Después ya tenemos métodos o funciones que también son necesarios para que una ERC20 pueda ser considerada para que una token pueda ser considerada una ERC20. Tenemos el método balance of, que es para consultar una dirección y te devuelva el balance de esa ERC20 que tiene esa dirección. Está transfer y transfer from, que es la manera de poder enviar tokens de una dirección a otra. Está approve, que te permite que las tokens puedan ser usadas por terceros. Y está el allowance, que determina la cantidad de tokens que pueden ser movidas por ese tercero. Para poner un ejemplo aquí, si yo quiero interactuar con un vault de MakerDAO y yo quiero enviar unos DAIs, yo tengo que aprobar que ese vault pueda interactuar con mis DAIs y además tengo que decir con cuántos de los DAIs que tengo le doy permiso a la vault de interactuar. Entonces yo puedo tener 100 DAIs y yo nada más quiero que pueda interactuar con 10, le pongo el allowance 10. Y pues estos son como los métodos necesarios para que una token pueda ser considerada ERC20. Pasemos al ejemplo de la DAO. La DAO también fue una de las primeras ICOs, creo que fue la siguiente después de Augur y Digix. Y este fue un experimento en 2016 que personas de todo el mundo hicieron un pool de fondos para invertir en el ecosistema Ethereum porque estaba muy naciente. Entonces, para sorpresa de sus creadores, ellos esperaban recopilar una cantidad de fondos máximo $5 millones. De repente, en las 3 semanas que duró la ICO, se encontraron con que tenían $150 millones. Eran 11.5 millones de Ethereum. Eran el 16% de la oferta total de Ethereum en el momento. La verdad es que la campaña de crowdfunding fue un éxito, el marketing fue un éxito, y la verdad muchas personas del ecosistema no pudieron, no dejaron pasar la idea, hicieron parte de ese experimento. Sin embargo, nada fue color de rosas. Apenas se acabaron las 3 semanas de recaudación de fondos y pues ya estábamos bastante expectantes para empezar a votar acerca de qué proyecto financiar. Nos encontramos con que Dinomark, Blood Sapphire y Emin Gun Sirer habían sacado una propuesta que era hacer un moratorio temporal en la DAO. ¿Cómo así? Ellos argumentaban que al tener tanto Ether, este contrato inteligente, y ser uno de los primeros, iba a ser un gran atractivo para hackers de sombrero negro para tratar de robarse los fondos. Entonces ellos querían que antes de que empezara a ser usada la DAO, pasara por diferentes auditorías para poder estar seguro de que no habían vulnerabilidades. La verdad es que muchas personas sintieron que eso era ser muy precavido y trataban de que ese moratorio no tuviera éxito. Pero la realidad es que tenían razón. Tenían razón y tanto así que en muy poco tiempo la DAO fue hackeada por un problema de reentrancia en Solidity, que le permitía al hacker de sombrero negro retirar muchas veces su saldo iterativamente. Entonces, digamos que él tenía, por ejemplo, derecho a sacar 10 éteres que fueron los que él metió para la DAO, pero el balance no se actualizaba y él podía sacar 10 éteres una y otra vez. En ese momento es cuando la comunidad se da cuenta y empieza el gran debate. Si no hacemos nada, este hacker de sombrero negro va a drenar todos los fondos de la DAO. Entonces, muy espontáneamente, muy orgánicamente, lo que se creó fue un grupo de white hat hackers que estaban compitiendo con ese hacker negro para drenar los fondos de la DAO más rápidamente. Al final, cuando la DAO fue drenada totalmente de los fondos, el hacker de sombrero negro tenía el 30% de los fondos y la coalición de hackers sombrero blanco tenía el 70% de los fondos. Entonces, esa medida fue un éxito. Sin embargo, todavía
quedaba en entredicho los pasos a seguir. ¿Qué se va a hacer? Tenemos la opción de hacer un fork y hacer que las monedas con las que se quedó el hacker sean obsoletas y cambiar el contrato de la DAO por otro contrato que lo que permita es devolverle los fondos a las personas que invirtieron. Ese fue un debate bastante fuerte, duró unos 2 meses. La verdad es que los dos lados del debate tenían argumentos muy fuertes. Los que estaban en contra de realizar un fork decían que la gran propuesta de valor de una blockchain es precisamente su inmutabilidad. Y si nosotros al primer fallo, al primer error, al primer hack, íbamos a faltar a ese principio de inmutabilidad, íbamos a condenar a Ethereum al fracaso. Entonces, en realidad no fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, en mi opinión, fue la correcta. ¿Por qué? Porque entonces ya sabíamos que Ethereum era una tecnología con mucho potencial. Sabíamos que estaba en su infancia y que estas cosas podían pasar. Y no deberíamos castigar tan fuertemente a las personas que de pronto invirtieron en la DAO sin tener la capacidad de encontrar las vulnerabilidades. Sí, me parece una cuestión de sentido común y fue la decisión que se tomó. Entonces hubo muchos aprendizajes. Se creía que entonces la cadena vieja iba a morir, pero no. La cadena vieja siguió teniendo unos mineros y adquirió el nombre de Ethereum Classic y todavía está entre las 20 primeras monedas. Entonces ahí uno se da cuenta que, hombre, al primer momento que tú hagas un fork, la cadena vieja va a seguir minándose porque hay grupos de interés que así lo consideran. Y bueno, en realidad se aprendieron muchas cosas y otras cuantas no se aprendieron. Vamos a ver más adelante qué fue. Entonces sí, hubo muchos chistes como que Ethereum tenía mucho dinero y se lo presta a la DAO y la DAO lo quema. Era muy fácil criticar a las personas que hicieron parte de la DAO. Sin embargo, a veces no paramos a ver el otro lado de la moneda, que si la DAO hubiera sido un éxito, a día de hoy manejaría 4 billones de dólares que serían exclusivamente invertidos en ese ecosistema de Ethereum. Entonces, en un eventual caso que la DAO hubiera funcionado, probablemente hubiera sido un acelerador muy importante para el ecosistema Ethereum y se hubiera evitado un poco el boom de las ICOs, porque la idea de la DAO era precisamente que todas esas plataformas que necesitaran funding acudieran a la DAO y fueran juzgadas por la inteligencia colectiva de la DAO. Al este experimento fallar, cada token realizó su ICO por su parte en el mercado para obtener los fondos. Entonces ya no había una inteligencia colectiva detrás, sino que era cada persona decidiendo si invertir en esa ICO o no. Entonces, como lo sabemos, al principio eran, no sé, 5 ICOs al año y eventualmente cuando hubo el boom nos encontrábamos que habían con cientos de ICO a la semana. Entonces ya ahí sí pasaron de ser proyectos serios que podían fallar o no a proyectos fraudulentos que lo único que buscaban era estafar a la gente de sus fondos. Entonces sí, fueron lecciones aprendidas, otras que no, pero sin duda alguna fue un evento totalmente determinante en la historia de Ethereum. Y aquí vemos claramente cómo la DAO abrió esa caja de Pandora a uno de los usos que yo creo son más importantes que nos permiten explorar la blockchain y los contratos inteligentes, que es el verdadero poder de las criptomonedas es la capacidad de imprimir y distribuir dinero sin una entidad central. Entonces, la DAO imprimió su moneda, su token, y por esto pudo recolectar los fondos. Entonces, ahí se vio un primer gran caso de uso, un primer gran valor que puede aportar los contratos inteligentes. Ahora pasamos a otro caso de una token ERC20 que es un poco más reciente, es el caso de Uniswap.
Uniswap es un proyecto que ya lleva un poco más de 2 años en el mercado. Sin embargo, cuando empezó, fue uno de los primeros DEX en salir a competir, y siempre con las advertencias de que era un producto en beta, que lo usáramos bajo nuestro propio riesgo. Entonces, por esta razón, su uso al comienzo fue bastante moderado, pero a medida que la gente se iba dando cuenta que funcionaba bien el contrato, que era eficiente al momento de consumir gas, fue ganando tracción y más tracción, hasta el momento en que Maker decide depositar varios de sus monedas, de su token, en Uniswap para ser un liquidity provider. Y ahí fue cuando el resto del ecosistema se dio cuenta que si ya una empresa tan grande como Maker estaba confiando en Uniswap es porque de verdad tenía mucho futuro. Y a partir de allí su crecimiento ha sido exponencial. Nos hemos encontrado con que en los meses recientes le ha competido con el volumen a Coinbase. Entonces, en realidad es una historia de éxito rotunda que ha tenido Uniswap. Entonces, ¿qué es Uniswap? Es un protocolo descentralizado para proveer liquidez en Ethereum. Entonces, ¿qué te permite? Te permite cambiar cualquier token en Ethereum por cualquier otro token en Ethereum o por Ether. Entonces, es una interfaz muy sencilla. Tú decides qué moneda vas a dar y qué moneda quieres recibir y realizas el swap. Entonces, sí, en estos 2 años, la verdad, Uniswap creció muchísimo. Y ya este año creció tanto que incluso con el auge de las governance tokens y del liquidity mining, se encontró se ha definido como un ataque vampiro por parte de SushiSwap. Entonces SushiSwap iba a aprovechar que Uniswap no tenía governance tokens y le iba a ofrecer a las personas que estuvieran siendo liquidity providers para ellos una governance token. Entonces la idea de ellos era conseguir esa liquidez que tenía Uniswap y llevárselas para ellos, para SushiSwap. Ante este boom de governance tokens, Hayden Adams y el equipo de Uniswap decidieron, ok, vamos a nosotros también sacar nuestro governance token, vamos a darle a nuestros usuarios la capacidad de elegir qué vamos a hacer con el protocolo. Entonces hicieron ese movimiento que a mí me parece que es genial, porque de verdad que empiezan a demostrar ese segundo caso de uso que crea mucho valor en las criptomonedas, y es el distribuir dinero. Entonces, sin haber hecho promesas a nadie nunca de que le iban a distribuir una governance token, dijeron, ok, retroactivamente todo el que haya usado Uniswap en estos últimos 2 años, todo el que haya sido un proveedor de liquidez en el protocolo, va a recibir esta governance token para que sean los dueños del protocolo. Y bueno, eso es un movimiento genial, y creo que muchas empresas van a empezar a aprender de este tipo de cosas que se pueden posibilitar con Ethereum. Y aquí es en donde vemos que se resaltó ese segundo caso de uso fuerte, que es la distribución de dinero sin una entidad central. Este es un artículo que recomiendo mucho, es un poco viejito ya, del 2017, pero habla muy claro acerca de esto, y de verdad lo recomiendo mucho. Sin embargo, esto no se queda allí. Estos experimentos de cómo imprimir y distribuir dinero están en un auge, y encontramos 2 proyectos muy serios, 2 experimentos muy serios de cómo implementar un salario básico universal utilizando ERC20 tokens. Entonces, por un lado está Circles, que es una idea de construir economía encima de la confianza. Entonces son círculos de confianza de personas que se conocen, que empiezan a construir valor entre ellos, a recibir una token, y la token está respaldada cada uno en el valor del otro y en la confianza que se tiene en el otro. Y de esta manera se pueden ir integrando diferentes círculos para crear una economía bastante grande, basada en la confianza. Muy parecido también a OneHive.org y el experimento que tienen con Honey, en el cual tú tienes que estar verificado con Bright ID para poder ser partícipe y recibir ese Honey.
que también trata de ser un salario básico universal. Entonces, nos damos cuenta de que ese caso de uso de imprimir y distribuir dinero está bastante explorado y vamos a ver muchos más experimentos. Y bueno, nosotros estamos apoyando estos dos experimentos acá y si pueden entrar a las diferentes comunidades que hay en Latinoamérica, van a ver que ellos también están tratando de implementar estos experimentos y bueno, a ver a qué puerto llegan, porque en realidad son muy interesantes. Ahora pasamos al siguiente estándar más adoptado, que es el de los tokens no fungibles. Entonces, este tiene menos requerimientos. Son estos 4 conjuntos de métodos que se requieren para que una token pueda ser considerada una RC721 no fungible. Y bueno, el primer método es que balance of, que tú puedas consultar una dirección y te diga la cantidad de NFT que tiene de cierta NFT. Owner of, que tú puedas consultar por el dueño de ese NFT y te devuelva la dirección que es dueña de ese NFT. Transfer from y safe transfer from, que es lo que te permite a ti poder enviar las NFTs a otras personas. Y approve, set approval, is approve y get approve, que son todos esos permisos que tú le das para ver quién persona puede de pronto utilizar tu NFT, prestarla, hacer un loan, a ponerla en stake. Todos estos son un set de permisos para ver cómo puede ser usada esa NFT. Y bueno, el ejemplo más grande de la primera NFT que tuvo bastante éxito fue CryptoKitties. Esa también fue la primera vez que la cadena de bloques de Ethereum se congestionó demasiado. Fue la primera vez que vimos precios de gas bastante más altos a los que teníamos acostumbrados, aparte de ciertas ICOs. Y se demoraban mucho, transacciones se quedaban en la mempool y mejor dicho, o sea, CryptoKitties fue un éxito rotundo, pero al ser un éxito rotundo nos mostró muy rápidamente las limitaciones de escalabilidad que tenía Ethereum. Entonces, también se aprendió mucho de esto. A mí particularmente no me gustan mucho los gatos, yo no experimenté mucho con ellos, pero sé que fueron un momento determinante también en la historia de Ethereum. Sin embargo, vemos que cada vez las NFTs están siendo usadas en casos de uso más ambiciosos. Está por lo menos este juego que quiere convertirse en un eSport y que pues tiene backers muy importantes, entre ellos Coinbase. Entonces, en este juego, cada una de las cartas que se pone en el tablero es una NFT que está guardada en una wallet de Ethereum. Y ellos tienen un lema muy diciente y es que si tú no puedes vender tus cartas, tú de verdad no eres dueño de ellas. Entonces, en un juego tradicional muy parecido, para los que lo conozcan de pronto, Hearthstone, en teoría tú tienes esas cartas y puedes jugar con ellas, pero tú no las puedes intercambiar, tú no las puedes vender. Entonces, ahí es cuando entra la pregunta, si no las puedes intercambiar y no las puedes vender, ¿en realidad son tuyas? ¿O será que es que son de la compañía que es dueña del juego y te las presta para que tú las uses? Entonces creo que este caso de uso en el cual nos hacen ver que para ser verdaderamente dueños de esto, tiene que ser por medio de NFTs y sobre todo que en el caso tal de que Gods on Chain no funcione y el juego se acabe, tú todavía tienes las NFTs. Entonces puedes usarla en otro juego que de pronto también la reciba. Entonces ahí nos damos cuenta de que de verdad la propiedad es algo que se va a ver bastante revolucionado con esto de las tokens. Y bueno, más adelante también diré por qué considero que estas NFTs también son DeFi, también hacen parte de DeFi. Otro caso de uso en donde las NFT, el estándar ERC721 fueron bastante usadas fue para el Ethereum Naming Service, que es la manera de darle nombre
a direcciones y websites con nombres de Ethereum. Entonces, como sabemos, las llaves públicas son hash bastante largos, en los que es 0x y bastantes palabras y números. Entonces, memorizarlas es muy difícil. Entonces, precisamente, esto nos sirve para nosotros poder darle nombre. Entonces, si yo quiero compartir mi dirección con Diego para que me mande de pronto unos DAIs, yo le puedo decir, hombre, Diego, mándame los 10 DAIs a vicente.es en vez de mandármelo a un tremendo larguero que te puedes equivocar también copiando y pegando. Sin embargo, ellos tenían un problema y era que ellos tenían todos estos registros como en una parte un poco centralizada. Y en un workshop que tuvieron, creo que en el 2018, la idea ganadora fue esta, NS Nifty, y lo que decía es, ¿por qué entonces estos dominios, estos nombres.es, no los envolvemos en una NFT y de esa manera las podemos guardar en cada una de las wallets del dueño? Y así hay mucho más libertad en comprar, venderlo, prestarlo, y pues, etcétera. Entonces, la verdad, la idea caló mucho. La idea caló mucho. Y ahí podemos ver entonces que ya una persona que tenga un dominio de Ethereum .es puede darle transfer muy fácilmente y se va a ver reflejado en Etherscan una transacción de ERC-721 de una billetera a otra. Como podemos ver acá, pueden entrar, pueden salir con bastante libertad y eso también lo hace DeFi, porque entonces es una propiedad descentralizada que tú puedes vender y comprar descentralizadamente y lo que lo lleva a ser parte de finanzas descentralizadas. Este es un punto que hizo Makoto Inoue, uno de los desarrolladores de NS, muy bien en Twitter. Él expone que las tokens no fungibles son DeFi y que los nombres en Ethereum son tokens no fungibles, por tanto, los nombres en Ethereum también son DeFi. Entonces, bueno, ya esto es opinión, hay personas que tienen muchas diferentes opiniones, pero como lo dije ahorita, para mí, DeFi nació con DAI y ahora está compuesta por muchos otros elementos y en mi opinión los nombres en Ethereum también hacen parte de DeFi, son finanzas descentralizadas. Otro caso de uso de las NFTs, resulta que este proyecto de Decentraland fue muy innovador, fue la primera propiedad privada virtual. ¿Y cómo puede ser propiedad privada virtual? Porque está registrada en la blockchain. Entonces, cada una de estas hectáreas correspondía a una parcelita que tú puedes, digamos, customizar a tu agrado y sí. Entonces, digamos que antes de que implementaran las NFTs, era muy engorroso porque te tocaba parcelita por parcelita empezar a construir lo que querías dentro, pero entonces si tenías un combo de varias parcelas, era un poco más engorroso construir de todo. Entonces decidieron adoptar las NFTs de la manera de hacer Decentraland States. Entonces tú puedes de esta manera varias parcelas unirlas en un solo estado y así es mucho más fácil tanto la venta, la compra, como la modificación. Entonces aquí vemos también que los estados en Decentraland también son tokens ERC-721 y que pueden ser movidas con facilidad. Particularmente este es como el estado que tiene Kija Labs. Es todo lo que tiene agua en este momento. Y aprovecho en este momento para las personas que sean diseñadores y que quieran ser parte de la comunidad de Ethereum Caribe, nos podrían ayudar a construir, digamos, un auditorio para Kija Labs y usar este estado que todavía no lo hemos modificado. Entonces se me ocurre que puede ser de pronto un barco, un galeón, y se proyecte en sus velas. Como por ejemplo, como se proyecta aquí en el conference room. Ahí vemos cómo se puede hacer una reunión virtual en Decentraland utilizando pues este tipo de pantallas. Entonces, sí, a las personas creativas que sean diseñadores y que nos quieran echar una mano, los invito a que se comuniquen con nosotros y empecemos a construir este estado en algo pues, bastante chévere y que podamos usar.
como este conference room, que en realidad es fantástico y creo que también Decentraland es un proyecto que tiene mucho futuro. Por último, quiero nombrar el piloto que les mencioné un poco, que hicimos público en la DEFCON de Osaka, en la cual Dexray trabajó junto con Centrifuge y con MakerDAO para poder convertir invoice de la cadena logística en NFTs y darle uso y darle un factor. Entonces, para explicar un poco el problema, las compañías de camiones en Estados Unidos muchas veces tienen problemas de liquidez, porque las facturas, una vez movieron la mercancía, se puede pagar en 30, en 60 días. Y ellos en esos 30 y 60 días igual necesitan combustible, igual necesitan pagar hotel, todo esto. Entonces, ¿a qué recurren las compañías de camiones en Estados Unidos? Ellos van a compañías de factoring y le ofrecen ese invoice que está por ser pago y les pueden dar un 95% del valor inmediatamente para que ellos hagan uso de eso. Ahí nos damos cuenta que las tarifas son altas, un 4, un 5% que es relativamente alto. Entonces, nosotros en Dexray lo que cogimos fue esas invoices, gracias a Centrifuge las podemos volver unas NFTs que tienen la información registrada y hasheada para que no pueda ser modificada. Y luego esos NFTs que representan una factura a ser pagada, la llevamos a un evaluador de riesgo que nos dice qué tan riesgosa es esa factura para ser pagada o no, y dependiendo de eso, cuánto se libera como fondos. En este caso, una vez la NFT es aceptada, si fuera mainnet, fuera DAI lo que se generaría. Pero como estamos en la Cobalt Testnet, se creó fue una token dummy para simbolizar el DAI. Pero sí, se crearía dólares nuevos en forma de DAI para podérselos pasar a esa persona que está necesitando la liquidez, y en vez de cobrarle un 5% por eso, podemos cobrar un 0.5% por toda la automatización que hay en el proceso. Sin embargo, ¿qué problema hemos encontrado? ¿Y por qué no hemos llevado este piloto a mainnet? Porque así, digamos, una persona que está conduciendo un camión, nosotros le podamos dar esos DAIs. En estos momentos ellos no pueden gastar esos DAIs por gasolina, no hay suficientes on-ramps y off-ramps para que ellos puedan hacer uso de esas tokens. Entonces, sigue, digamos, en el congelador, en la testnet, pero sabemos que esto está avanzando cada vez más. La semana pasada salió que PayPal va a empezar a aceptar criptomonedas, y eso es un paso grande hacia esa adopción masiva que se necesita para poder ver estos casos de uso que creen valor real a las empresas. Sin embargo, aquí podemos ver cómo, por lo menos, en esta dirección existían 69 invoices que todavía no habían sido pagas, y una de esas invoices fue transferida a esa compañía de factoring descentralizada que podría ser en este caso New Silver, y ellos evalúan la invoice y dicen, ok, esta invoice es bastante segura, yo sé que va a ser pagada, te ofrezco $996, lo que vale la factura. Entonces, aquí en la transacción se puede ver un poco más claro. Entonces, en una misma transacción, nosotros le enviamos esa NFT, esa token RC721, se la enviamos a TeamLake. TeamLake evalúa cuánto colateral vale esa invoice y imprime DAIs de acuerdo a esa cantidad de colateral que fue recibida como la invoice. Entonces ese DAI nos llega a nosotros y nosotros se lo podemos proveer a la empresa de camiones pues, que lo necesita. Entonces de esta manera vemos cómo las NFT no son solamente para juegos, no son solamente para arte, no son solamente para optimizar procesos. Las NFTs también tienen muchísimas aplicaciones, y estoy seguro que hay muchos casos que todavía no se han descubierto, pero que de verdad pueden aportar mucho valor en muchos casos. Entonces, bueno, para terminar, les recuerdo nuevamente la gran oportunidad que tenemos en Colombia con las local grants que están ofreciendo la Ethereum Foundation.
Entonces, cualquier persona que tenga un proyecto, un modelo de negocio, una idea, un sueño, que sienta que necesita de pronto un poco de financiación para poderlo cumplir. Y en todos estos usos que les hemos mostrado, tanto de ERC20, tokens fungibles, como de ERC721, tokens no fungibles, si ustedes encuentran que alguno de esos dos estándares pueden ser aplicados a ese caso de uso que ustedes quieren, por favor, manden la propuesta. Manden la propuesta, que ellos lo van a analizar, y si se considera que de verdad se está usando Ethereum y que Ethereum está creando valor, pues muy probablemente pueda ser financiado. Y bueno, la idea es ver de aquí a la DEFCON cuántos de estos proyectos pueden ser viables y sostenibles, y la idea sería exponer en la DEFCON muchos casos de uso exitosos como consecuencia de este programa. Entonces, de verdad, los invito. Tenemos hasta el 17 de diciembre para lanzar propuestas. Entonces, piénsenlo, las universidades, las empresas, los independientes, los emprendedores. Piensen muy bien de qué manera pueden adoptar tokens de Ethereum en sus procesos de negocio, y apliquen a ver qué casos de uso bien creativos nos encontramos, y cómo entre todos podemos seguir construyendo este ecosistema de la mejor manera, preparar la DEFCON de la mejor manera y dejar el ecosistema lo más consolidado posible, para que una vez la DEFCON pase, no se esfume el ecosistema, sino todo lo contrario, que Colombia pueda dar un leapfrog y pueda hacer pueda dar un salto de rana y pueda apropiarse de estas tecnologías de manera real, y aprovechar la creatividad de la gente latinoamericana para poder implementar estos protocolos descentralizados y sobre todo no permisionados. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie para usar Ethereum, tú no tienes que pedirle permiso a nadie para usar Bitcoin. Y eso es algo muy importante, y de verdad creo que como continente tenemos una oportunidad increíble para mejorar todos nuestros sistemas. Y bueno, es nuevamente la invitación, y con eso los dejo. No sé, Diego, si hayan preguntas en el chat o algo por el estilo. Eso justamente iba a decir. Muchas gracias, José, por la charla. La verdad, nos llevamos muchos aprendizajes sobre tokens y sobre el ecosistema en general. Creo que sí hay preguntas, porque al parecer el chat se está moviendo. A ver, por acá. Bueno, no, las preguntas son como sobre los local grants. No es necesario ser colombiano para postular a estos grants, no. Lo único que se requiere es que el proyecto que ustedes hagan tenga un impacto en el ecosistema colombiano. Eso es lo único que se requiere. Entonces, anímense a postularse, porque siempre y cuando, o sea, puede ser que tenga un impacto en el ecosistema colombiano y en otro país también, pero mientras tenga ese impacto en el ecosistema colombiano, pues ya entra dentro de los requerimientos. Nos pregunta Dapse que si puedes hablar de las implementaciones en Ethereum 2.0. Sí, claro. Excelente pregunta. Bueno, una de las cosas que se tardó, que hizo que Ethereum 2.0, la fase 0, se demorara tanto, fue que el ecosistema Ethereum se dio cuenta de que es necesario que existan muchos clientes para que la cadena de bloques sea realmente robusta. En la DEFCON 2, la que tuvo lugar en China, como todos sabemos, durante la DEFCON, la cadena de bloques fue objetivo de ataques. Y por esos ataques, el cliente más importante, Go Ethereum, falló, y la cadena hubiera perdido su consenso si no hubiera sido porque había un segundo cliente un poco más minoritario, pero que era el cliente Parity, que sí funcionó bien en esas horas de estrés. Entonces después el cliente Get se pudo sincronizar nuevamente con el de Parity, y digamos que se rescató la blockchain, se rescató de Ethereum. Si no hubiera existido Parity, probablemente
hubiera sido mucho más difícil que Ethereum sobreviviera a esos ataques que vivió en la DEFCON 2.0 en China. Entonces, en vista de eso, para hacer más robusta la cadena de bloques, no bastaban con 2 clientes. Por eso, el objetivo fue sacar este Ethereum 2.0 con 7 clientes diferentes, interoperables, para que cada uno pueda hacer más robusta la cadena de bloques y sobre todo esta implementación de Ethereum 2.0. Entonces, sí, en este aspecto voy a citar un momento a Vitalik, que él decía que el Ethereum 1.0 fue de todas maneras un poco un experimento, un proyecto de garaje. Ya Ethereum 2.0 fueron equipos de verdaderos expertos, de verdad midiendo los alcances y de verdad pensando en una robustez de aquí en adelante. Entonces, pues obviamente hacer que esos 7 diferentes clientes hechos por 7 diferentes equipos interoperaran de manera correcta fue un desafío bastante grande. Es que, como sabemos, es muy normal en el entorno del software que los plazos no se cumplan tal cual como se dicen siempre. Sin embargo, lo importante fue que se logró. Esto es un paso muy grande, si bien es apenas la fase 0, Ethereum 2.0 viene con mucha fuerza y bueno, de lograr implementar el Proof of Stake como se espera, el impacto ambiental que va a tener el minar la cadena de bloques de Ethereum va a ser mucho menor en Proof of Stake que en Proof of Work. Entonces también lo vemos mucho más sostenible en esos términos de ecosistema y por eso sentimos que es tan importante las implementaciones en Ethereum 2.0. Bueno, ¿alguna otra pregunta más para José? Para ir cerrando, porque son las 7:15. ¿Alguien más se anima? Seguro que alguna pregunta sobre tokens o otros temas. José sabe mucho, así que les puede responder sobre muchas cosas. Bueno, no, le están dando las gracias en el chat por la charla, muchas de las personas, y totalmente, José, ha estado genial la charla. Muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento. Y bueno, pues lo dicho, siempre estamos ahí a la orden en Descubre Blog en Twitter. El canal de YouTube ya va cogiendo forma, ya tenemos 5 de las charlas. La de José estará pronto. Vamos subiendo jueves, domingo, nuevas charlas. Entonces, los que no hayan podido ver esta o alguna de las anteriores, pues ya pueden visitar el canal y ahí ver y aprender de los expertos que han pasado. Si no hay más preguntas, veo que no. Creo que te siguen dando las gracias, José. Entonces, pues nada, damos por cerrado esto y de nuevo, José, muchísimas gracias. Y por favor, vayan a las charlas de ETH Caribe porque merecen mucho la pena. La verdad, es una información muy, muy relevante. También anímense a Block Summit Latam, que mañana siguen esas charlas. Y pues a lo que nosotros les podemos ofrecer con estas charlas y con los vídeos en YouTube. Y seguro más cosas saldrán. Y anímense a las becas también, que eso, o sea, las becas, las grants, eso también parece que no, pero salen proyectos muy buenos de estas pequeñas aportaciones que hace Ethereum Foundation. Entonces, no lo duden. Todas las ideas son buenas. Y bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, Diego. Para despedirme, quisiera recordar nuevamente que pues, hoy es un día muy especial. Hoy es un día en el que nos permitimos soñar y imaginar un mundo mejor. Entonces, se los recuerdo. Para los que no hayan visto la película, de verdad es un excelente día para vérsela, para leer la novela. Y bueno, ver cómo podemos sacar estos ecosistemas adelante. Nuevamente, muchas gracias, Diego. Un placer y hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, José.